En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Hermanos y hermanas, paz y bien. En el pasaje evangélico de hoy domingo, somos testigos de una parábola que el Señor Jesús dijo para algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Pero también el día de hoy esta parábola viene especialmente a nosotros cuando desgraciadamente o providencialmente, también es que tenemos estas mismas actitudes y decisiones. Tenernos por justos y despreciar a los demás. Por una parte, digo que desgraciadamente, porque podemos quedarnos allí y sin cambiar. Es decir, seguir con un corazón duro, inflado por la soberbia y el orgullo, y continuar teniendo estas actitudes. Pero por otra parte, también menciono que es providencial, ya que hoy es una oportunidad más que el Señor Jesús nos ofrece para dirigir nuestra mirada a Él y pedirle que nos ayude a convertirnos de nuestros pecados y que podamos vivir bajo el manto de su gracia divina. Ya estará en cada uno de nosotros decidir qué camino emprender. Uno del cual se nos describe en el pasaje evangélico de hoy a un fariseo que tiene puesta su mirada sobre sí mismo, mencionando con seguridad cada uno de sus logros, presentando solo aquello que él consideraba como bueno y ofreciéndole a Dios su propia ley para ser salvado, para ser considerado justo. Es decir, el fariseo se presentó ante Dios como alguien diferente, como alguien que ocupa un puesto más alto, como alguien que se ensalza y se da privilegios que no le corresponden. Se colocó en definitiva por encima de los demás, mostrándose con presunción y arrogancia, lo cual no le ayudó a ser agradable a los ojos de Dios. Es por ello que en esto es donde encontró su condena y su humillación, ya que el Señor Jesucristo al final de la parábola también dice: quien se ensalce será humillado. Por tanto, hermanos y hermanas, no es necesario ensalzarse si para nuestro Señor todos somos iguales, todos somos sus hijos, todos somos sus amados. No es necesario vanagloriarse si nuestro Señor conoce mejor que nosotros lo que hay en nuestro interior. No es necesario, pues, ser soberbio y orgulloso si nuestro Señor sabe de qué pie cojeamos, cuál es nuestro talón de Aquiles y cuáles ciertamente son nuestras debilidades y fragilidades. En verdad, no es necesario y no era necesario que el fariseo le presumiera a Dios todo lo bueno que hacía. El fariseo, con esas palabras presuntuosas, le quería enseñar lo que era bueno, lo que era actuar haciendo el bien, a quien precisamente es todo el bien, el sumo bien, el total bien, el bien total. Es por eso que digo que no hacía falta, y menos con esta acción de gracias, entre comillas, diría, que buscaba ensalzarse a sí mismo y al mismo tiempo humillar a los otros, especialmente al publicano. Y esta acción de gracias pues se convierte en una acción de gracias hipócrita, donde no sitúa a Dios como aquel que le ha dado todos los dones para que pudiera hacer el bien, ni le da gracias por sí mismo, por su amor, por su bondad. Más bien es una acción de gracias autorreferencial, donde el fariseo cree y considera que por sus propios méritos y dones realiza el bien que hacía. Además de todo esto, el fariseo también deslinda a Dios de ser el único juez, al considerarse él mismo justo, santo, bueno, piadoso, cumplidor de la ley. Esta, mis hermanos y mis hermanas, es una actitud que viene subrayada como una actitud de autocontemplación, donde solamente es mirarse a uno mismo
Y precisamente el verdadero problema es exaltarse a sí mismo, lucirse, bastarse a sí mismo. Y en el fondo es considerarse una persona que no necesita a Dios, que cree que puede salvarse sola por sus propias fuerzas, por sus propias obras, y que busca una gloria inmerecida, deseando el aplauso y el reconocimiento divino. En este colocarse entonces por parte del fariseo es un situarse donde no debe de estar. Y esto sucede porque muchas veces falta un autoconocimiento, falta un ser honestos con nosotros mismos y aparecer ante el mundo como algo que no somos. Y es aquí mismo donde es la base de la futura humillación, como decía anteriormente, ya que quien realmente llega a conocerse encontrará humildad al no ponerse adornos que no le corresponden. Quien realmente llega a conocerse sabrá ser auténtico en su relación con Dios y con los demás. Sabrá ser honesto, sabrá ser coherente. Quien realmente se conoce sabrá ver en sí mismo que le falta la presencia de Dios en su vida para contemplar su existencia. Es por eso quien se conoce a sí mismo sabrá reconocer que todo lo que tiene ha sido un don de Dios, ya que nada le pertenece. Estas, mis queridos hermanos y hermanas, fueron precisamente las actitudes del fariseo de frente a Dios. Muchas de ellas que también nosotros podemos considerar en el camino de la vida, sobre todo cuando nos miramos más a nosotros mismos y dejamos de mirar a Dios. Nos miramos más a nosotros mismos y dejamos de mirar a aquellos que nos rodean. Por otra parte, viene presentado el publicano con una actitud completamente distinta, con un modo diverso de hacer la oración, ya que la hace con una forma más sencilla y honesta para darse a conocer. Sin duda el publicano ya ha aceptado sus errores, sus pecados, sus malas decisiones. Ciertamente ya se ha contemplado a sí mismo y ha visto que en sí mismo no está la salvación. Por tanto, ahora tiene que mirar a lo alto. Ahora tiene que dejar también que lo mire quien está en lo alto. Es algo así como pasó en el momento de la crucifixión, cuando aquellas personas se golpeaban el pecho, volteaban hacia lo alto para ver a aquel que era crucificado y aquel que moría siendo justo, siendo el más justo, pero también aquella mirada misericordiosa del Señor Jesús aún en muerte, perdonando a todos aquellos que estaban a su alrededor. Es así que mientras el publicano se ha contemplado a sí mismo y luego ha contemplado al publicano criticándolo, el publicano con humildad ha reconocido en sí mismo que no puede y solo ha volteado a Dios y se ha acercado a su templo deseando que la misericordia divina lo alcance. Curiosamente, la parábola también dice que los dos, tanto el fariseo como el publicano, subieron al templo. El publicano también subió, aún a pesar de ser pecador público, a pesar del odio que le pudieran tener o la crítica que le pudieran hacer los que asistían al templo. Ya que el publicano, como bien sabemos, era un servidor del Imperio Romano, alguien que no vivía precisamente la fe judía, un impuro ante los ojos de los demás. Alguien que inclusive no podía entrar al templo así, como si fuera su casa. Por eso también su fe la podemos considerar como una fe grande, porque busca subir al templo a orar, a pedir perdón por sus pecados, porque sabe que solo en Dios se encuentra su salvación. Es por ello que nosotros hemos de aprender tanto también de esta actitud, que aun cuando seamos pecadores, aun cuando tengamos los pecados más grandes, seguimos teniendo la dignidad de los hijos de Dios para acercarnos a Dios,
para buscar su perdón. Entonces, cuando este publicano llega a decir con humildad y con temor a Dios, ten compasión de mí que soy un pecador, implica ya un camino recorrido de autoconocimiento, de fe y de una humillación propia, entendida ciertamente más como humildad, como un acto de doblegar el propio orgullo y la propia soberbia. No me dejarán mentir, quien ha tenido la oportunidad de confesarse después de un largo tiempo sin hacerlo, sabe que no es fácil acercarse a pedir perdón a Dios, y menos ante el prejuicio de hacerlo muchas veces de frente a un hombre pecador, como nosotros, que somos muchas veces los sacerdotes. Por ello, este publicano nos enseña que es necesario adentrarnos a un camino de conversión que implica, por una parte, aceptar la propia vida y los pecados que cometemos, pero por otra, querer cambiarla para vivir en la gracia de Dios. Entra aquí ese autoconocimiento para decir, este soy y no más, pero así como soy, tengo la fe de que puedo ser diferente. No puedo quedarme como soy, deseo cambiar. Y solamente Dios puede ayudarme a hacerlo. Pero para abordar ese paso es necesario quitar el orgullo, la soberbia, la dureza de corazón para poder realizarlo. Y bueno, ya casi para terminar, la diferencia entonces entre estos dos personajes es su actitud frente a Dios y la forma en cómo buscan ser agradables a los ojos de Él. Pero aquello que los une, ya decía desde el principio que hay algo que los une, es la fragilidad y el pecado que los dos personajes contienen, que los dos personajes han hecho. E inclusive otro lazo íntimo que los pudiera unir, pero ahora sí que en nosotros, es que cada uno de estos personajes y sus actitudes, nosotros las tenemos también cuando nos acercamos a Dios. Es por eso que otra invitación es de que hemos de hacer un examen de conciencia del modo y de la manera como nos acercamos a Dios por medio de la oración, con qué actitud nos acercamos, con qué disposición. Por tanto, para crecer espiritualmente es necesario pasar de ese estado de autocontemplación, de mirarnos solamente a nosotros mismos, para contemplar a Dios. Pasar de las autojustificaciones a la justificación divina. Pasar de ser un fariseo que mediante un falso conocimiento de sí mismo se ensalza por lo poco o mucho que hizo, a un publicano que aún siendo pecador se conoce realmente como es y sabe que tiene necesidad de cambiar, pero que solo lo hará con la ayuda y la gracia de Dios. Entonces, hermanos y hermanas, pidamos hoy especialmente al Espíritu Santo que ilumine nuestro entendimiento para conocernos aún más profundamente, que nos dé la serenidad para aceptarnos como somos, que impulse nuestro deseo de cambio y que nos dé fuerzas para lograrlo, que nos conceda presentarnos siempre tal cual somos, sin miedos ni prejuicios ante nosotros mismos, ante los demás y ante Dios, y que en definitiva el Espíritu Santo nos oriente hacia nuestra salvación por medio de la fe y las obras. Una fe que es viva y actúa mediante las obras, y unas obras que son testimonio real para poder acrecentar y profundizar nuestra fe. Bueno, hasta aquí la reflexión del Evangelio de hoy domingo. Dios les bendiga, tengan una bendecida semana, y si les gustó el video, denle like y compártanlo con sus seres queridos. Dios les bendiga, paz y bien.